Entonces, como esperaba, somos muy poquitos, pero pues esperemos que sus demás compañeros se pongan al tanto, al corriente después con la grabación. Eh, bueno, el objetivo como les comentaba, de esta clase era que avanzáramos un poco con nuestro curso. Vamos bien, es decir, tenemos 2 semanas para avanzar con el tema principal, que es ley de Gauss, hacer ejercicios y pues prepararnos para el primer examen parcial, que como dijimos sería, creo que ya habíamos quedado de la fecha, ¿no? Era el 11 de marzo, ¿no? O sea, de este jueves en 15 días, ¿no? Y la propuesta sería que el 4 sería la fecha de entrega de tareas. Por esa razón, hoy, ahorita espero terminando la clase, voy a subir todo lo que serían, o sea, el restante de las tareas de este parcial, que pues van a involucrar esencialmente ley de Gauss y no creo que más. Posiblemente hay otro tema también relativo a potenciales electrostáticos, o sea, a electrostática, que tiene que ver con el potencial electrostático, pero eso yo creo que lo vamos a incluir en el siguiente parcial. O sea, va a estar vinculado con esto directamente, pero para no apretar más los tiempos y no tener suficiente tiempo para que practiquemos y resolvamos dudas y algunos otros ejercicios adicionales de ley de Gauss, que es lo importante, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es una introducción, digamos, a los conceptos que vamos a necesitar para poder eh, utilizar y entender primero y utilizar después la ley de Gauss eléctrica, ¿sí? Entonces, el concepto que vamos a utilizar justamente para eso, ya lo habíamos discutido anteriormente en algunas clases, que es justamente lo que es flujo eléctrico, ¿no? Entonces, o sea, el flujo, digamos, flujo en general. Entonces, la ley de Gauss, de hecho, fue, como les comenté, es una descripción matemática de un hecho. Y este hecho es que el campo eléctrico es generado por cargas eléctricas, ¿sí? Y en particular, como tal, la ley de Gauss determina una relación entre el flujo de líneas de campo, que platicamos un poco sobre este concepto de líneas de fuerza. Líneas de fuerza estarían relacionadas con también las líneas de campo y la carga generada por este campo. Entonces, como tal, esa relación parecería que no tiene mucha practicidad. Nos dice algo sobre las propiedades del flujo de las líneas del campo y la carga que la genera. Y pues parecería que de ahí no tiene, esta es una simple relación matemática. Pero si somos, pues dependiendo de la geometría del programa, muy comúnmente es una manera de hecho de determinar el campo eléctrico generado por una carga o una distribución de cargas eléctricas, ¿no? Entonces, antes de avanzar y de realmente eh, irnos directamente a lo que es la ley de Gauss, tenemos que analizar el concepto de flujo de campo vectorial, ¿sí? Entonces, recuerden, estamos hablando de un campo vectorial. Entonces, este campo vectorial, si se acuerdan de nuestra discusión al inicio del curso, pues el campo vectorial es una descripción matemática, digamos,
de una cantidad vectorial con especificación de posición y en principio también de tiempo, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, este campo vectorial, por ejemplo, es, la descripción le voy a llamar B a este campo en función de las coordenadas, por ejemplo, cartesianas. Y lo que especifica esto es el valor de B en cada punto del espacio. Ya habíamos discutido pues cuáles eran algunos ejemplos de este tipo de vectores de campo vectorial. Pues pensamos pues en el flujo, por ejemplo, dentro de una tubería, pensamos en un flujo de corriente dentro de un cuarto, por ejemplo, y pues ya yéndonos justamente a nuestro problema de este curso es el campo eléctrico, es decir, la especificación del valor del campo eléctrico como un vector, es decir, su dirección y su magnitud en cada punto del espacio, eso es un campo vectorial, ¿sí? Y tenía ciertas propiedades que son, eh, que si bien son fundamentadas en la teoría matemática, tienen sus consecuencias directas físicas, y una de ellas es que pues está univaluado en todo el espacio y algunas otras características del campo vectorial, ¿no? Entonces, el flujo del campo vectorial es una propiedad de cualquier campo vectorial. En este caso seguiremos utilizando la letra B y después pues, nos cambiaremos a nuestro campo de interés. Y lo que hace es cuantificar la proporción del campo vectorial o de manera más precisa el número de líneas de campo que atraviesan cierta área. Entonces ustedes pueden pensarlo si regresamos al campo vectorial, por ejemplo, del flujo de aire dentro de un cuarto, por ejemplo, ¿no? Tienen la ventana abierta, está entrando aire a un tiempo t fijo. Ustedes pueden determinar la velocidad del flujo de aire en todas las posiciones del cuarto, o pueden empezar, por ejemplo, en una tubería. En esa tubería tienen la velocidad del flujo, es decir, con qué rapidez se está moviendo el flujo dentro de esa tubería en todos los puntos de la tubería, por ejemplo, ¿no? Y lo que mediría el flujo de campo vectorial es, tomen una área, es decir, una hoja de papel, por ejemplo, imaginaria, por ejemplo, en cualquiera de los dos casos, de hecho, es una hoja imaginaria, transparente, es un área, y lo que hacen es determinar, pues, por ejemplo, en el caso de las líneas en el caso del flujo de aire, pues algo como la cantidad de materia que atraviesa esa superficie por unidad de tiempo, ¿sí? O en el caso del flujo de agua, pues eso, el flujo másico, la cantidad de masa que atraviesa esa superficie por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, lo interesante de lo complicado, lo que podría complicar un poco este concepto, es que este flujo depende no solo, no solo del campo vectorial, es decir, si en los experimentos pensamos que estamos hablando, pues no solo depende de si está abierta o cerrada la ventana, o si ya está abierta o no abierta la llave de la tubería que transporta agua, sino perdón, del área, es decir, de su tamaño
y orientación con respecto al flujo. Entonces, eso, bueno, o sea, por definición el flujo tiene que depender de esa manera. Y pues eso va a complicar, lo hace una propiedad que no nada más depende, que hay que especificar no solo el campo vectorial, sino esa superficie. Entonces, para ejemplificar esto, por ejemplo, supongamos un campo vectorial B constante, es decir, que no depende del punto del espacio, que en cada punto del espacio tiene la misma magnitud y la misma dirección. Entonces yo lo voy a poner como unas líneas horizontales. De hecho, vamos a analizar 3 casos, así que voy a repetirlo 3 veces para que notemos la diferencia entre las 3 configuraciones, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y vamos a determinar, ay, sí me alcanza, perfecto. Y vamos a determinar el flujo en cada uno de estos, en cada uno de estos ejemplos, ¿no? Versus. Entonces, primera configuración vamos a pensar en una superficie. O sea, como dijimos, el flujo tenemos que especificar no solo el campo vectorial, sino también la superficie. Entonces, en el primer ejemplo vamos a suponer, por ejemplo, una superficie que está perpendicular a nuestro flujo, ¿sí? Y que tiene un área A. Entonces, en este caso, el flujo, que le voy a llamar de hecho phi, lo voy a escribir de nuevo porque se vio muy feo. Phi mayúscula. En este caso sería el valor del campo, que como es un campo constante, sería directamente B, ya sin especificar, de hecho, o sea, le sería la magnitud directamente por el área de esta superficie, ¿sí? Entonces, para este caso, no importa directamente, ese es el flujo del que estamos hablando, ¿no? Después vamos a generalizar esta definición de una manera más específica utilizando la configuración espacial de la superficie y también de nuestro campo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ahora mi superficie tiene la misma área, pero en cambio ahora la inclino un poco, ¿sí? Es decir, la pongo más o menos así. Espero que mi dibujo sea satisfactorio. ¿Ok? Está inclinada, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto del flujo original, sería B por A, entra ahora en mi superficie? Pues para esto una manera de analizarlo sería darse cuenta que las líneas del campo que atraviesan ahora mi superficie, pues son nada más aquellas que se encuentran ahora en esta área. Y yo me voy a pintar, yo la voy a poner de otro color. Verde. Entonces, darme cuenta que ahora las líneas del flujo que van a atravesar mi área ahora van a ser nada más las que atraviesan esta área, que de hecho sería B por el coseno de teta, donde teta en principio sería este ángulo, o una medida de cuánto se inclinó. Entonces fíjense que esta relación de hecho me dice que si teta es igual a 0, que sería nuestro caso original, en el cual la inclinación es 0 con respecto al flujo, ahora entonces la cantidad de materia que atraviesa, o la cantidad de líneas de flujo que atraviesan mi superficie es directamente B por A.
pero conforme voy inclinando esta superficie a un ángulo de teta, la sección que le da, en la cual la superficie atraviesa las líneas de flujo, es nada más B por A coseno de teta. Entonces, imaginas esto como si fuera, pues otro ejemplo que pueden también pensarlos en el automóvil, ¿no? Si tienen un parabrisas completamente plano, pues la cantidad de aire que choca contra el parabrisas es mucho mayor que si ahora tienen un parabrisas inclinado. De hecho, esa es la razón por la cual ustedes tienen los automóviles deportivos, por ejemplo, tienen parabrisas muy inclinados, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que una molécula de aire golpea su parabrisas, eh, pues ofrece resistencia al movimiento y por lo tanto detiene el automóvil como una fuerza de fricción. Entonces, si ahora tengo un parabrisas muy inclinado, eso hace que pues, las líneas de flujo como que resbalen. No lo piensa así de esa manera, como que el aire resbala alrededor y produce menos resistencia. Lo que pasa es que la cantidad de aire que golpea la superficie es mucho menor, ¿sí? Y eso lo podemos ver justamente al cuantificar ahora esta área transversal, ¿no? Lo que hice calcular aquí fue calcular cuánta de esa área total A es perpendicular a nuestro campo vectorial. Y esa sería la única contribución que daría. Andrea. Profe, una duda. Sí. La parte verde del diagrama es una proyección, ¿no? O sea, no es parte de la superficie como tal, sino nada más como el ejemplo de donde tiene acción el campo. Qué ¿Sí es bueno así? que lo comentes. En efecto, esta es una proyección del, de el área A. Y en particular es la proyección que es perpendicular al flujo. Entonces sí, gracias Andrea. Es una buena manera de explicarlo y pues yo creo que será de utilidad para los otros compañeros, algunos de tus compañeros, ¿no? Gracias. Profesor, Sí, Alberto. y por ejemplo, bueno, no entiendo por qué es B coseno de teta. O sea, yo a primera instancia pensé que era A coseno de teta, la proyección. No, el ángulo, bueno, más bien, tal vez el ángulo que estoy especificando sería Ujú. el incorrecto. El ángulo que estoy buscando sería este. Pero, como ves, con respecto al ángulo que te puse es el mismo. Sí, Nada más que pues, tal vez con esta geometría que ahora pinte se notará más que este teta es el ángulo de inclinación con respecto a la perpendicular al campo, ¿no? ujú. Eso también, en alguna geometría, estos son, este, tienes dos paralelas y y pasas cualquier línea entre ellas, entonces los opuestos por el vértice son iguales, ¿no? Entonces no lo veas así como en 3D, sino, o sea, velo como, de canto, ¿no? Y de canto tú ves, esta paralela y le atraviesas una línea cualquiera, ¿no? Entonces, este ángulo y Ok, este ángulo son los mismos. ok. Y porque, bueno, pero no me queda muy clara muy bien por qué se multiplica por B, por V. Ok, esa es la definición del flujo. O sea, el flujo ahorita lo vamos a ver que definimos el flujo como el valor del campo vectorial por una característica del área de ese, del área de la superficie que estamos definiendo. Pues Ah, ahorita que ok. vayamos a la definición lo veremos, ¿no? Pero entonces esto es una cantidad que así definimos. Si ustedes hablan, ¿por qué le llamamos flujo? Porque si esta B es el flujo másico, por ejemplo, en el caso de la tubería que estamos hablando, a la velocidad de la materia que atraviesa o sea, la velocidad de la materia que se está moviendo en un tubo, por ejemplo, B por A, de hecho, les indica una cantidad de cuánto flujo de materia está fluyendo a través de la superficie. Entonces, como que tuvo una similitud o tenía cierta, digamos que el concepto o la palabra tenía
utilidad y tenía representación directa para ciertas áreas del conocimiento, como en este caso dinámica de fluidos, y pues el concepto fue transferido a cualquier otro campo vectorial, ¿no? ¿Sí, Alberto? Sí, profesor. Entonces, bajo esta definición, pues todavía nos queda un tercer ejemplo, en el cual ahora yo tengo que mi superficie es paralela al campo vectorial, e igual tiene una superficie A, ¿no? En todos casos, seguimos con que la superficie de esta, o sea, lo único que hice fue acostar mi superficie, empezar que estuviera perpendicular al campo e irla acostando. Cuando hago θ igual a 0, resulta que el flujo que atraviesa la superficie es 0, lo cual tanto es consistente con nuestra definición más general, que es esta, como con nuestra intuición, ¿no? Si la superficie es perpendicular al campo y es infinitesimalmente delgada, que es la idea de esta área, pues no hay flujo que la atraviese. Y como no hay flujo que atraviese, pues entonces esa cantidad, que ahorita vamos a definir de forma más global, se va a cero. ¿Ok? Momento para detener y que copien mientras siguen analizándolo, y pregunta que tengan, es un buen momento porque este concepto, al menos hasta ahorita, tiene que quedar claro para que podamos entender lo que es la ley de Gauss. Posiblemente conforme avancemos lo vaya entendiendo mejor, pero pues si ahorita una vez sale una pregunta, genial. Luis, creo que abriste tu micrófono. Sí, no lo quería interrumpir, perdón. No, no te preocupes. Yo tengo una duda y es respecto a qué se mide el ángulo θ, porque en este último ejemplo, pues nosotros estamos diciendo que el ángulo es 0, pero en anteriores el ángulo lo estábamos midiendo como perpendicular al campo, ¿no? No. Entonces, perdón, entonces la que tal vez debe haber puesto aquí que en este caso el flujo sería B por A por el coseno de 90 grados y por lo tanto es 0. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, acosté por completo mi superficie, ¿sí? Entonces, este ángulo, cuando lo hago 90 grados, llego a este límite. Ok, entonces sí se mide el ángulo respecto a como perpendicular al flujo de campo, ¿no? Sí, y ahorita vamos a ver una definición mucho más formal de esa cantidad. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es que, si se fijan, apareció para el caso general, intermedio, digamos, y que de hecho también incluye los términos, la primera imagen y la tercera imagen, pues tenemos una expresión que va como B por A por el coseno del ángulo. ¿A qué le suena eso de B por A por el coseno del ángulo? Producto escalar. Es un producto escalar. Entonces, esto se puede escribir como un producto escalar. Escalar entre, pues B, como pues, nuestro campo vectorial, que ya tiene propiedades vectorial, y un nuevo vector le voy a llamar A, y se refiere al área, y esto parece extraño, pero está correcto, y un nuevo vector A que se define a través de la superficie, bueno, perdón, del área, de el área A, y un vector normal a la superficie. Que si regresamos a nuestros dibujos, y aquí le voy a agregar de color amarillo, yo podría definir un vector A, que en todos estos casos sería normal a la superficie. Déjame pensar, yo creo que sería mejor hacia abajo. Ándale.
y después así. Entonces, este vector es el vector A, que tiene la particularidad de que su magnitud es el área de nuestra superficie y la cantidad vectorial está especificada a través de la normal de la superficie. Entonces yo lo que hice en este ejercicio de ir de aquí para aquí fue tomé esto, que es mi superficie A con el vector A, es una flechita que indica perfectamente perpendicular al área, y la voy acostando. Y conforme voy acostando, pues si hacen la geometría, este vector A también hace un ángulo coseno con respecto a B, y aquí hace un ángulo de 90 grados con respecto a B. Entonces, eso hace que yo puedo escribir entonces mi flujo de manera ya mi ecuación generalizada sería B.A, donde B es nuestro campo escalar y la se define como está en el párrafo ahí arriba. Es un vector cuya magnitud es el área de nuestra superficie y su dirección indica la normal de la superficie. ¿Ok? Entonces, esta cantidad de flujo o el flujo vectorial será pues lo que terminaremos calculando la mayoría de las veces con la ley de Gauss. Con un detalle adicional. En la ley de Gauss siempre estudiaremos superficies cerradas. Vamos a entrar en detalles cuando veamos esto. Ahorita, como les decía, esta primera parte es nada más una introducción a estos conceptos matemáticos que vamos a necesitar con ley de Gauss, ¿no? Entonces, pero lo voy a escribir para aplicar ley de Gauss. Por la forma en que la ley de Gauss está escrita, siempre estudiaremos superficies cerradas. Es decir, juntaremos áreas para crear una superficie que se encierre a sí misma. ¿Sí? Y por lo tanto lo que calcularemos, lo que se conoce como el flujo neto pues bueno, lo voy a hablar de una vez, de nuestro campo eléctrico E. Entonces, eso ayuda en dos cosas. Primero, no sé si nadie me preguntó, es interesante, de que nadie me preguntó, pues, si esta área, cuál es la dirección de esta área A, ¿no? Porque en principio la puedo poner así, pero bien que podía haber empezado con mi área hacia mi vector hacia el otro lado. Y pues por ahí me hubiera salido un signo negativo, pero pues en magnitud hubiera tenido el mismo resultado, ¿sí? Entonces, el trabajar con superficies cerradas, justamente tiene la particularidad de que evita esa mm, incertidumbre de calcular el vector B, el vector A, perdón. Entonces, lo voy a escribir esto. Además, ayuda a definir unívocamente a dado, uy, eso sí salió muy mal, dado que la definiremos tal que siempre apunta hacia afuera de la superficie cerrada. Entonces, y el flujo total se calcularía
pues sumando todas las contribuciones de los flujos de todos y cada uno de nuestras superficies en las cuales dividimos nuestra superficie cerrada. Entonces lo podemos ver como algo así. ¿Sí, Andrea? Eh, Ajá. Creo que tanto yo como Alberto. Mm. Pero bueno, ¿podría volver a explicar a qué se refiere con superficie cerrada? Porque, o bueno, ¿tiene algo que ver con superficies compactas o no? Y Compactas. Una superficie compacta, si no mal recuerdo, eso me suena mucho a topología y no lo recuerdo. ¿Me recuerdas que es una superficie compacta? sí, voy, es que lo acabo de ver. Apenas lo vieron. Sí, y por eso se me hace raro. No, o sea, quiero ver si hay analogía. Sí, Se claro. supone que es cerrado y acotado, Ok, pues en efecto es una superficie compacta de la que estamos hablando. pero en Entonces, este caso, o sea, ¿cómo? ¿Podría volver, o sea, un ejemplo de superficie cerrada para... una superficie cerrada es una superficie, yo creo que matemáticamente debe tener una definición perfectamente clara, pero yo lo vería como una, bueno, de hecho, matemáticamente, te lo voy a decir matemáticamente y va a parecer frase así de matemáticos de que nunca se les entiende. En principio es eh, homeomorfa a alguna superficie dimensional de menor dimensión. Las superficies de las cuales estamos hablando, estas superficies cerradas son equivalentes a 2D, al menos por trozos. Eso significa que no importa si yo escojo un pedazo de ella, siempre la puedo mapear a un sistema cartesiano dos-dimensional, por ejemplo, ¿no? El que sea cerrada involucra algo que tiene que ver, de hecho, con los flujos, supondría, ¿sí? Yo creo que se definiría a través de un flujo, pero es una buena pregunta. Ujú. O sea, eso de cerrado es para Es- implicar la parte, por ejemplo, lo que mencionaba de menores dimensiones, porque la plaquita que habíamos puesto no tiene anchura, por así decirlo, y ahí serían dos dimensiones en un espacio tridimensional, algo así. Esa es una primera, y la superficie que nosotros abrimos no es convexa, o sea, no se cierra en sí misma, ¿sí? O sea, no encierra un volumen del espacio 3D, que es lo que sí tiene que cumplir esta propiedad, estas superficies cerradas. O sea, una superficie cerrada, así como te lo imaginas, es una superficie que encierra un volumen 3D. Es decir, que no hay manera de pasar de dentro hacia afuera, sino cruzando la superficie. Igual ahorita con ejemplos, porque creo que Sí. no me queda claro. No, pero yo tengo la impresión de que debe haber alguna definición matemática a través de ese concepto, de que es un conjunto de espacios dentro del espacio tres-dimensional, o de hecho es n-dimensional, porque esto se puede generalizar para otras dimensiones, supongamos 3D. Entonces, la superficie cerrada es tal que los puntos dentro de la superficie cerrada no se pueden conectar con los puntos exteriores a la superficie si no es atravesando la superficie misma. Pero pues ahorita yo creo que ya que empecemos a trabajar tal vez quede un poco más claro. Nunca me había preguntado sobre la definición exacta de estas superficies cerradas. Muy pregunta muy matemática, pero está interesante. Entonces, ¿por ahora te parece bien, Andrea? Sí, profe. Gracias. No sé si también alguien más le va a abrir el micrófono y va a preguntar. Ah, sí, profe, yo iba a preguntar precisamente cómo era una superficie cerrada, pero ya aclaró que es una superficie que encierra un volumen 3D. Ok. Entonces, mire, por ejemplo, ya que empecemos a ver varias superficies cerradas, pues yo creo que queda claro que siempre tiene esa propiedad, ¿no? No hay manera de cruzar de espacios dentro, de espacios fuera, si no es cruzando la superficie, no tiene huecos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una superficie cerrada, con superficies planas sería algo como esto, sería, voy a poner aquí una parte plana. Después voy a poner aquí otra superficie, que de hecho no la voy a cerrar. Después esto me va para, ¿cómo sería? Creo que sería, Profe, sí.
O igual para aplicar lo que vimos en una de las clases, ¿se acuerda del problema que nos dejó para pensar hace como 2 clases de los cilindros? Sí. Podría ser que una superficie, o sea, el cilindro, el primero, el que aproximábamos con anillos, creo, no me acuerdo, el que no estaba, vaya, cerrado, ese no sería, no contaría aquí, pero el otro, el que sí tenía las tapas, sería cerrado porque para pasar adentro, a los puntos que estaban dentro del cilindro, teníamos que pasar por las tapas, algo así. Yo creo que sí. O sea, eso es un buen ejemplo de cómo especificar una superficie cerrada. Algo no me gusta de mi dibujo. Nunca he sido bueno para dibujar cosas en 3D. ¿En qué se ve feo? Ok, lo voy a volver a pintar a ver si ahora sí me queda mejor. Entonces, primero pongo esta superficie, pongo otra superficie atrás que ahorita voy a completar. Después pongo otra por acá, ¿sí? Y después, digamos que pinto esto así. Y por último, esta va, creo que para acá. No está tan mal. Por ahí hay algo que no me queda perfectamente plano, pero creo que está más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta superficie yo la hice por medio de unir superficies planas, aunque una superficie cerrada no tiene por qué ser así. Puede ser más continua, no tener bordes, ¿no? De hecho, pues una primera superficie cerrada que se les ocurre es una esfera, la superficie de una esfera, ¿sí? Entonces es un perfecto ejemplo, ¿no? Viniendo lo del ejemplo que decía Andrea sobre el cilindro, pues sería como la lata de refresco, digamos, pero sin abrirle, ¿no? O sea, incluyendo las tapas. Eso es una superficie cerrada y de hecho es una superficie cerrada que vamos a utilizar más adelante. Entonces, en este caso, como les decía, la definición de los vectores A está hecha, pues ya elimina, digamos que elimina cualquier duda sobre cuál es el vector A en todas y cada una de esas superficies. ¿Por qué? Pues porque en esta superficie, esta que está aquí arriba, pues el vector A iría hacia arriba, ¿no? Porque es hacia afuera de la superficie. Después habría otro vector para aquí afuera. Después había vector hacia acá abajo. Profe, También, ¿sí? perdón, no sé si les pasa a mis compañeros, pero yo no veo mucho el amarillo en Ok. aquí. Perdón. Sí, sí, no hay problema. Qué bueno que me lo dices. Entonces lo voy a poner ya en negro. Entonces aquí sería 1, que sería el vector A de la tapa de arriba. Después habría un vector A hacia la izquierda, que es el de la tapa de la izquierda. Habría otro hacia abajo. Fíjense que aquí tengo aquí una tapa de enfrente, que el vector A saldría hacia afuera de digamos que de la pizarra, y habría otro que se metería, que está por la parte posterior, que sería hacia adentro, ¿sí? O piensen, obviamente aquí dibujé una geometría con ese tipo, pero pueden pensar en un cubito. Y en el cubito, pues igual, todas las caras, las 6 caras tienen vectores A hacia afuera, ¿sí? De la superficie. De hecho, yo creo que lo vamos a hacer. Sería, otra posible superficie sería esta, ¿no? Creo que sería mucho más fácil utilizando nuestra superficie, pero quise utilizar esa medio extraña. Entonces sería ay, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el flujo total en todas y cada una de estas superficies se calcularía como la suma de los flujos individuales. Sería, si quieren, sobre I de las A's, I's, y cada una de esas caras es una A.
creen que al menos intuitivamente ya tenemos un poco más de idea de lo que sería esta superficie cerrada y de cómo se calcularía el flujo? Sí, profe, creo que sí. Sí, profe. Gracias. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Entonces, una superficie cerrada se puede considerar que incluyen los puntos frontera, pero no sé cómo Sí. explicarlo, ¿sí? Oh, No, sí, por supuesto que sí. O sea, tal vez la única diferencia entre esta superficie y una superficie tal vez sin bordes es que, pues en principio no es derivable, digamos, en ciertos puntos, ¿no? Pero eso no implica que no se pueda calcular el flujo sobre la superficie. Y de hecho vamos a trabajar la mayoría de las veces con superficies que tienen por ahí unos puntos disconexos, pero que no afectan nada el cálculo del flujo final, del flujo total, perdón. Entonces, hay otro tipo de superficies que sí requieren, o sea, dependiendo, o sea, que requieren que sean continuas y derivables y todo eso. Nosotros para esto no es necesario que sean de esa manera, ¿sí? Y debe de incluir los bordes, porque lo mismo que dijimos, ¿no? No puede haber un hueco en los bordes, porque si no habría una manera de unir los puntos fuera con los puntos dentro de la superficie sin cruzar la superficie. Tiene que estar completamente cerrado. ¿Sí, Juan Carlos? sí, todo bien, gracias. Entonces, ¿sí, Salvador? Y en el caso de una esfera, ¿usamos una parte de su área? No, de hecho, la propia esfera es una superficie, así que se puede calcular el flujo a través de la esfera. Ok, gracias. Y de hecho, eso va a ser uno de los primeros ejemplos que vamos a utilizar para calcular, bueno, para recalcular el campo eléctrico debido a una carga puntual. Entonces, ahí la elección de la superficie es directa y justamente utilizamos una esfera. Pero pues varía, de hecho, veremos un poco más adelante que depende del problema que se quiere resolver, pues cuál va a ser la geometría que se tiene que escoger. Y a veces eso en la superficie está todo el chiste del problema. Ok, gracias. Entonces, hasta ahorita todo hemos considerado que el campo es constante, ¿no? Pero pues en principio puede tener una variación espacial. Eso complicaría un poco y de hecho haría que esta ecuación ya no sea válida y que creen que ahora tenga que sustituir en vez de una sumatoria. Una integral. Pues sí, pero para allá vamos, ¿no? Lo interesante es que, por ejemplo, vamos a ver una propiedad interesante sobre el flujo. Si para velocidad es igual a una constante, es decir, que tu flujo vectorial sea constante, se puede demostrar, y de hecho no es complicado, utilizando, o sea, bueno, la demostración general, seguro que es una demostración topológica, matemática horrible, ¿no? Pero pueden demostrar que para una superficie cerrada en particular el flujo tiene esta propiedad y pasan como que, bueno, debe pasar para todas las demás, ¿no? Entonces se puede demostrar que phi es igual a 0 para una superficie cerrada. O sea que el flujo total a través de una superficie cerrada cuando este campo vectorial es constante es 0. Y eso sería algo como que, y eso no implica, o sea, eso no implica que no haya entrado algo a la superficie. Entró, por supuesto que entró. El único detalle es que lo que entró también salió. Perdón, que eso es lo que quiero poner aquí. Entonces, el flujo que entra es igual al que sale. ¿Por qué? Porque esa cantidad de flujo puede ser negativo. Nadie les ha dicho aquí al contrario, ¿no? Incluso desde aquí ya lo habíamos visto, ¿no? Si hubiéramos escogido el vector A como el opuesto, el flujo me hubiera salido el negativo del que ya había calculado. Entonces, nada más es una medida de cuánto flujo atraviesa la superficie, y atraviesa significa direccionalmente hablando, o sea, en una dirección o en la otra.
Entonces, ya en términos de flujos, lo que implicaría que el flujo total sea 0 es que el flujo que entre es igual al flujo que sale. Entonces, lo que habíamos dicho. Ahora, podemos generalizar estos conceptos a una superficie de cualquier forma. Y lo que terminamos haciendo es reducir las áreas a elementos infinitesimales muy, muy pequeñitos, ¿sí? Entonces, voy a pasar. Para una superficie de cualquier forma, no solo me refiero al flujo neto, me refiero en general a cualquier flujo. Se divide el área en elementos infinitesimales de A, y entonces ahora nuestro flujo sería la integral de B punto de A. Que sería como si tomara primero un dA, el primero de mi superficie, evalúo el campo vectorial en ese punto y hago algo como esto que hicimos acá para esa pequeña área bien chiquita, ¿sí? Y después me paso al siguiente punto, calculo cuál es el dA, determino cuál es el dA, que significa pues qué área tiene en cuanto a magnitud y en qué dirección está el vector normal a la superficie. Determino cuál es el vector, cuál es el valor de B en ese punto y hago este producto punto. Y así me voy sumando pedacito tras pedacito. Entonces, veamos, por ejemplo, ya en un ejemplo más directo, cuál sería el flujo en una superficie de la cual ya discutimos, y de hecho que fue Andrea la que lo comentó. A ver si con esto, y vamos a calcular el flujo de ese campo vectorial, no nos va a importar por ahora, vamos a pensar de hecho que es un flujo constante, como tal la magnitud no nos interesa, o sea, va a ser un problema algebraico, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos un flujo constante B y calculemos, bueno, pero no es un flujo constante, un campo vectorial constante y una superficie cerrada en forma de cilindro. Regresando al problema de los cilindros. Calculemos el flujo. El flujo total. Entonces, estoy considerando de nuevo un flujo, un campo vectorial constante, ¿sí? Y mi superficie va a ser de esta forma. Va a ser así de grande. Y me faltan las tapas. A ver si cómo me sale. Creo que. Mira, salió bien. Ahí está. Entonces ese es mi cilindro. Y es una superficie cerrada. Es toda regla. Tiene algunos bordes, no es problema. Y en principio, como es una superficie y tengo un campo vectorial, puedo calcular el flujo total. Entonces voy a dividir, bueno, tengo que calcular el flujo debido a, en este caso son 3 superficies. Entonces se divide el flujo en 3 superficies. Las tapas y el cuerpo central. Y aunque parece que el cuerpo central nos va a causar problemas, de hecho vamos a ver que no. ¿Sí?
De hecho, le llamo a estos cuerpos A la otra etapa es B y al cuerpo es C. Y C respectivamente. Entonces, lo primero sería al menos tener una idea de cuál es el flujo, no el flujo, no, el dA en cada una de esas tres superficies. Por ejemplo, para la superficie A, ¿en qué dirección está el dA? Nuestro elemento, bueno, digamos que nuestro vector que me indica la normal hacia la superficie. El opuesto al flujo, bueno, las líneas de flujo, ¿no? Sería para allá, y aparte, en la geometría que nosotros colocamos nuestro cilindro, de hecho es colineal, aunque opuesto, ¿no? Para B, En pues la sería dirección del así. flujo. Y para C, obviamente dependería de en qué parte de la superficie estoy midiendo, ¿no? Pero si yo tomara una como esta, sería para allá. Entonces, estos serían nuestros dA, digamos. Entonces, con esto, el flujo total sería pero ya le estoy poniendo lo de el campo eléctrico. B punto dA. Y eso sería sobre toda la superficie A más B más C. Y como es una superficie cerrada, usualmente se usa la notación así. Voy a poner aquí. Este representa una superficie cerrada. Es decir, cuando calculamos el flujo y utilizamos en el símbolo de la integral esa pequeña variante, eso implica que no estamos haciendo la suma sobre una superficie cerrada. Entonces, como la suma o unir las superficies A, B y C me da una superficie cerrada, utilizo ese símbolo. Entonces, esto sería, pues obviamente, A de B punto de A, o sea, sobre la superficie A, más la integral sobre la superficie B de B punto de A, más la integral sobre la superficie B de B punto de A. Entonces, este B punto de A, pues entonces sería, Profesor, ¿sí? en esas integrales ya no se pone el círculo, ¿verdad? No, porque estas sí son superficies abiertas. Ah, ok. Entonces, cada uno de estos trocitos de integral sería la magnitud de B por la magnitud de DA por el coseno del ángulo de teta, donde teta es el ángulo entre B y DA. Entonces, primero veamos. Para A, ¿cuál sería ese ángulo? Cero. No, 180. Porque, o sea, sí, están una en la dirección a la derecha y otra a la izquierda, ¿no? Entonces, eso implicaría que entonces A, la integral de B punto de A sería la integral de B por dA por el coseno de pi, y por lo tanto eso sería menos, y de hecho, como el campo vectorial es constante, yo puedo sacarlo de la integral, porque no depende de ninguna posición sobre nuestra superficie. Sería menos B por dA, y por lo tanto sería menos B por A, que de alguna manera ya lo habíamos visto desde nuestro primer ejemplo en nuestro esquema de 3 casos de superficies inclinadas, ¿no? Para B sería lo opuesto, ¿no? Como teta es igual a 0,
Entonces ya no calcularía, ya no voy a entrar mucho en detalle, pero sería B punto de A y por lo tanto sería B por A. Lo interesante es con la pared del cilindro. ¿Y por qué es importante? ¿Cuánto valdría teta? Y de hecho no importa en qué parte del cilindro lo evalúe, siempre va a dar el mismo valor. 90 grados. Siempre es 90 grados. Y entonces, por lo tanto, la integral de aquí es B punto de A y esto sería igual a 0. Entonces, pues es algo que ya habíamos comentado. El flujo total es igual a 0. Porque el flujo que entra por A sale por B. Y aunque parece que no le dimos vueltas a un problema que ya conocíamos la solución, porque ya se había comentado que tendría que ser así, pues digamos que es una formalidad completa utilizando ya una superficie cerrada ya concisa, ¿no? Ya no estamos hablando de cualquier superficie cerrada, es esta en particular, aunque en principio cualquier cerrada da lo mismo. El único detalle es que si la forma es muy caprichosa, complica un poco el cálculo, ¿no? Si se tendría, primero, parametrizarlo va a ser un problema, ¿no? Es decir, encontrar una expresión analítica para, en particular, el vector de A en todos los puntos sobre la superficie. Se vuelve elaborado e incluso podría ser bastante complicado o imposible, ¿no? Entonces esto les dice que el flujo es 0. Entonces fíjense en esa particularidad. Es importante la parte del dA para el caso del cuerpo del cilindro. Siempre son perpendiculares. No importa, si yo escojo este punto que yo escogí acá, puedo yo evaluar el campo vectorial acá y va a estar para la derecha vector constante, son perpendiculares. Ahora imagínense un punto que está que sale de nuestra hoja, ¿no? Va hacia afuera. A veces se representa de esta manera, como un puntito y un círculo. Eso implicaría que como que el lapicito, si tú con la punta, está hacia afuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la punta está hacia afuera, el campo vectorial evaluado en ese punto va hacia la derecha y son perpendiculares. Y ustedes hagan ese juego de girar el lápiz e irlo buscando y en todos los puntos de la superficie, siempre el vector de A y B son perpendiculares. Entonces, mi cálculo se reduce bastante. Con esto tenemos las herramientas para enunciar nuestra ley de Gauss. La ley de Gauss dice que si ustedes agarran el flujo total sobre una superficie cerrada, de hecho, lo multiplican por la constante de susceptibilidad de eléctricas, que es una constante que depende del material, eso les da la carga encerrada por la superficie. O en términos de nuestra integral. Digamos que eso es en términos así platicaditos. Ustedes calculen, tomen cualquier superficie cerrada donde hay un campo eléctrico, calculen el flujo total sobre la superficie cerrada, multiplico por epsilon 0 y eso es la carga que encerraron dentro de su superficie. Entonces, bueno, te lo voy a explicar en la siguiente línea. Es decir, en términos un poco más matemáticos, que la integral cerrada de E punto de A es igual a Q entre epsilon 0, donde esta Q es la carga encerrada por la superficie cerrada. Parece repetitivo, pero está correcto. Q es la carga encerrada por la superficie cerrada. Es decir, siempre vamos a lidiar con superficies cerradas. Es un primer requisito de la ley de Gauss. Siempre deben ser superficies cerradas.
Y la Q que está ahí al lado derecho de la igualdad es la superficie que yo encierro con esa superficie. Entonces, como si ustedes aquí, en este ejercicio, pusieran una carga aquí, Q, y ahora calcularan el flujo del campo eléctrico. Ahora estamos hablando ya no de este campo B genérico, estamos hablando del campo vectorial denominado campo eléctrico. Calculan el flujo y con eso y esa relación hay entre el flujo total debido a la superficie cerrada y la carga encerrada. Entonces, recalco, esto es una superficie cerrada. Eso es importantísimo. Tiene que ser cerrada, si no, la ley de Gauss no sirve. Lo de abajo de Q es epsilon 0. Sí, es la susceptibilidad eléctrica. En principio en el vacío, pero pues estamos hablando en general de que es un campo eléctrico, pero se puede aplicar después a otros medios dieléctricos, ¿no? Entonces ahora estamos pensando en el vacío, pero después vamos a ahondar un poco en esto. Profesor, perdón, el subíndice en lo del flujo, la primera definición que dio es epsilon sub 0, flujo total, ¿y luego qué? ¿Coma qué? Flujo total en superficie Ah, cerrada. No sabía cómo ponerlo, así que me lo inventé. Perdón. Le voy a poner SC. Superficie cerrada. gracias. Ya después, como lo escribimos en términos de la integral de flujo, que ya la expresión matemática, pues ya no hay que andar especificando que si es subcerrada o no. Es cerrada y como SE punto de A es el flujo, ahí quedó todo. Profe, Entonces, o sí. sea, esto sería como el equivalente a mecánica clásica cuando concentramos toda la masa en un punto y decimos, bueno, algo Ay, así. sí, y de hecho vamos a ver también un ejercicio similar a ese, como tipo campo gravitacional, de concentrar toda la masa en un solo punto y el campo eléctrico es igual. Y eso es porque existe la particularidad de que el campo eléctrico y el campo gravitacional al menos tienen la misma dependencia con la distancia, lo cual implica que de hecho se puede escribir una ley de Gauss gravitacional sin mayor problema. Casi nunca se hace. Realmente, no sé por qué exactamente, pero casi nunca se hace. Sí, es equivalente a eso. Entonces vamos a ver eso dentro de algunas de las aplicaciones de la ley de Gauss. De acuerdo, gracias. ¿Mm? Bueno, entonces con esto quedamos por hoy. Nuestro punto de partida para la clase de mañana, entonces va a ser ya la expresión del campo de la ley de Gauss. Y lo que vamos a ver son aplicaciones de esta. Es decir, vamos a tomar ciertas geometrías de distribuciones de carga, a veces sencillas, un poquito más elaboradas, dependiendo de, iremos complicando las cosas, así como también en el cálculo de los campos eléctricos debido a superficies, a distribuciones de carga. Pero lo importante es que avancemos y terminemos, que hagamos suficientes ejercicios de la aplicación de la ley de Gauss para que sea nuestro punto de parte, digamos que nuestro fin de nuestro primer parcial y llegaremos a esta aplicación muy importante. ¿Todo bien? ¿Preguntas, Alberto? Todo bien, profe. Bueno, Todo bien, profe. gracias. No vamos muy rápido. No, Pues profe, va no, bien. no. Nada más batallando con los problemas, ¿verdad? Pero Pues tendría que ser, dado que es como todos, tiene su grado de complejidad, ¿no? sí. Bueno, entonces, como ven, esencialmente nuestro primer parcial, recapitulando un poco, va a ser ley de Coulomb, que realmente no tiene caso porque nos iríamos directamente a la ley, digamos, al cálculo del campo eléctrico.
Entonces van a hacer cálculos de campo eléctrico a través de la expresión fundamental y a superposición de cargas eléctricas y ley de Gauss. Y eso es más que suficiente para hacer un examen, pues porque requiere pues bastante. Como ven, el asunto del flujo hace un poquito un poco complicado tal vez esta noción de ley de Gauss. Pero pues cuando ya veamos nuestros ejercicios, espero que se vayan aclarando las cosas y pues con los problemas, ¿no? Entonces, les digo, hoy espero ahorita terminar de poner los exámenes y digo las tareas y mi intención es que ya les deje que ya hoy tengan todas las tareas del parcial, ya para que vayan avanzando con su ritmo y conforme vayamos nosotros también avanzando en ejercicios, pero que los vayan abordando para que la próxima semana sea la última semana, o sea, el jueves de la próxima semana es el último día para que resolvamos problemas, en el sentido de que sería el día que me entregaran sus problemas de tarea, ¿no? No implica que ya después de eso no podamos discutir sobre otros problemas o otras cosas que tengan de dudas sobre esto, pues en miras a nuestro parcial, ¿no? Y otra cosa que también les voy a recordar mañana, pues porque no hubo mucho aforo. El jueves, en efecto, tampoco puedo estar con ustedes. Tengo un evento académico al que tengo que atender. Y pues por eso estuvo muy bien que nos viéramos hoy para que mañana de plano si ya empecemos con los problemas de la aplicación de la ley de Gauss y en el fin de semana y tiempo libre que tienen por no tener mi clase, puedan empezar a resolver los problemas. Bueno. ¿Cuándo dijo la fecha del examen, profe? Dijimos que era el 11 de marzo. Ok. Creo que la semana ya la habíamos definido que era la semana del 8 al 12, ¿no? Pues lo vamos a hacer pues una vez el último día de clases de la semana, ¿no? Que es el jueves. Ok. Perfecto, gracias. Mañana, como sea, platicaremos de nuevo. Bueno. Entonces, chicos, gracias por venir, sobre todo porque pues no era un horario normal. Sigan trabajando, hagan sus tareas y nos vemos mañana para que empecemos con nuestros ejercicios de aplicación de ley de Gauss. Gracias, profe. Bueno. Gracias, Gracias, hasta profe. luego. Gracias, profe. Descansen, nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. Bye.